la situación de lo que es el análisis de frecuencias y la memoria falla, muchachos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿No? Bueno, platicamos, me parece, llegamos hasta aquí. O un poquito más adelante. Recuérdenme, por favor, chicos. Un poquito más adelante. Hablamos de los Si no dos mal tipos recuerdo. de respuesta. Me parece que sí habíamos dicho que el de directa Ajá. no no lo puedes, pues sí, encajonar la frecuencia para que te detecte un solo tipo de frecuencia. Y en la alterna sí podemos hacer eso. Ok. Vimos el ejemplo, perdón. Sí, profe. Ok, Sí, bro. fantástico. Sí vimos el ejemplo. Ya les mandé corregido los errorcitos, ya les mandé corregido precisamente el archivo para que no tengan problema en ese sentido, muchachos. ¿De acuerdo? Ok. Perfecto, bueno, vamos a continuar. Esto. Y bueno, del acoplamiento de los amplificadores, esto ahorita lo vemos en 5 nanopatadas, casi, muchachos. Es muy rápido, muy rápido este temita, vamos a llamarlo de esta manera, ¿no? En ese sentido. Entonces, nosotros vamos a tener justamente diferentes formas de poder interconectar etapas amplificadoras. Nosotros hasta ahorita hemos estudiado lo que es circuitos de polarización, grosso modo. Hemos hecho un poquito de cálculos. Digo, todavía faltan cálculos. Pero entrando en materia de lo que es justamente el análisis en frecuencia, que es cuando nosotros ya le vamos a aplicar señal a nuestros transistores, para fines muy particulares, nosotros podemos construir un amplificador con diferentes etapas. Cada circuito con un transistor es una etapa, como este que ahorita estoy poniendo, que es de la última sesión, ¿sí? O sea, yo puedo conectar un circuito de amplificador de un transistor, a la salida ponerle otro, sucesivamente, dependiendo de la necesidad que se tenga en el diseño, ¿de acuerdo? Toda vez que esto sucede, obviamente, yo tengo 4 formas posibles de interconectar a mis etapas de transistores, ¿de acuerdo? Todo el conjunto de transistores es el amplificador, todo el conjunto, ¿ok? Pero, evidentemente, dependiendo del número de transistores, es el número de etapas que tiene el amplificador. Esto es importante mencionarlo, ¿ok? Ahora, nosotros vamos a tener 4 formas diferentes de interconectar etapas de transistores para conformar un resultado de acuerdo a la conveniencia del diseño. El primero es conocido como acoplamiento directo. Este acoplamiento directo se refiere justamente a que sin ningún elemento de interconexión se coloca entre los transistores, así como lo estamos viendo ahorita en pantalla. Si se fijan, yo tengo, viendo de esta parte del transistor Q1 hacia atrás, yo tengo un amplificador, ¿sí? Un circuito polarizado de transistor por divisor de voltaje, ¿de acuerdo? Eso es lo que tengo yo aquí. Y de forma directa se conecta su salida del colector a la entrada de base del transistor número 2, que si nos damos cuenta, ¿sí? RC1 corresponde al resistor de polarización de la base del transistor Q2. Directamente va su emisor a tierra a través de un resistor y su colector a veces también a través de un resistor de polarización. Como son 3 resistores de polarización para el transistor Q2, es o corresponde al circuito de polarización por emisor, que es el segundo que llegamos a estudiar. ¿Sí? ¿Sí lo visualizan, muchachos? Sí, profe.
Eso, entonces, notemos, el circuito de la izquierda es un circuito de polarización por divisor de voltaje, el circuito de la derecha es un circuito de amplificador por polarización del emisor. Y esto es justamente lo que llamamos un acoplamiento directo. La respuesta en frecuencia de este arreglo es exactamente como lo vimos arriba, ¿sí? Uno de estos, un amplificador en continua, porque no hay elementos de acoplamiento entre los transistores, es un acoplamiento directo. Como es un acoplamiento directo, amplifica a máxima ganancia a partir de la frecuencia cero. Vamos a decirlo de esta forma, a partir de la frecuencia cero, amplifica a máxima ganancia. Y recordemos que la frecuencia de corte superior corresponde o la delimita el propio transistor. Voy a abrir la hoja de especificaciones del transistor nada más para refrescarlo. En la hoja de especificaciones de un transistor, aquí abrí el 2N2222. Tenemos su capacitor de salida entre colector y base de 8 picofarads, lo cual me delimita la frecuencia de corte superior del circuito en 250 MHz. ¿De acuerdo? Regresando, ¿sí? Pues evidentemente es un acoplamiento directo, un amplificador en continua. Y esto, repito, nosotros lo vamos a utilizar bajo ciertas características y para aplicaciones muy, muy particulares que las vamos a ver, las vamos a platicar justamente en qué momento es conveniente utilizar un amplificador en continuo. ¿Hecho, muchachos? Sí, ¿Sí? sí, profe. Hecho. El siguiente acoplamiento, como aquí lo describe, es el acoplamiento capacitivo. Bueno, creo que es evidente el nombre y la descripción. Vamos a acoplar a las etapas a través de capacitores. Y como veremos, tenemos capacitor de entrada, capacitor de salida, y a este que yo le puse CA de acoplamiento. ¿Por qué no lo puse en inglés? Porque si lo pongo en inglés es CC, de coupled capacitor, ¿ok? Entonces, si yo lo pongo muchas veces en inglés, me ha pasado que se confunden y piensan CC, corriente continua. No, no, espérense, es capacitor de acoplamiento. Entonces, a propósito, le puse la A para que se sobreentendiera que es el capacitor de acoplamiento. Y como lo vemos, la salida del colector del primer transistor se acopla a la base del segundo a través de un solo capacitor. No voy a usar, definitivamente, un capacitor de entrada, uno de salida, uno de entrada y uno de salida. Finalmente, si se dan cuenta, si yo conecto estos dos capacitores en serie, pues se forma uno solo, ¿sí? Entonces, no lo hacemos y colocamos uno solo nada más, que evidentemente vamos a aprender a calcular los capacitores. Recordemos que nosotros como diseñadores vamos a saber, vamos a determinar la frecuencia de corte inferior del amplificador en alterna. Por tener un acoplamiento, se comporta en respuesta como un amplificador en alterna, o sea, como esta que acabamos de ver en el ejemplo. Y recordemos, con yo sabiendo la frecuencia de corte inferior, voy a poder calcular con el conocimiento de la frecuencia de corte inferior el valor de los capacitores, ¿sí? Pues estos tres capacitores los voy a calcular con la frecuencia de corte inferior, muchachos. Siempre, siempre, siempre se van a calcular con la frecuencia de corte inferior. ¿Hecho? Y repito, este es un acoplamiento capacitivo, usado muy frecuentemente en los diseños en electrónica. ¿Okay? Profe, disculpe, Dígame. perdón, yo entré un poquito tarde, tuve problemas con el internet. ¿Qué había mencionado de los acoplamientos en los transistores? Lo volvemos a retomar Sí, rápidamente, no se preocupe. gracias. Toda vez que nosotros ya tenemos un circuito polarizado, dependiendo de la necesidad del diseño final de lo que yo quiera, yo puedo interconectar diferentes etapas de transistores. O sea, yo a la salida de puedo conectar otro y otro y otro y otro, etcétera, etcétera, en función de lo que yo necesite lograr al final. La forma en que yo puedo conectar a un transistor con otro
son propiamente 4 opciones. El acoplamiento directo, el acoplamiento capacitivo, el acoplamiento inductivo y el acoplamiento óptico. Tengo 4 opciones para interconectar transistores. ¿Ok? El acoplamiento directo, que es el que estamos viendo aquí, pues se llama directo porque justamente no hay elementos de interconexión entre los transistores, si se fija. Entonces yo le aplico directa la señal a la base del primer transistor, su colector entrega la salida amplificada a la base del segundo transistor y el segundo directamente a la carga le entrega la señal magnificada. ¿De acuerdo? Esto, repito, es un acoplamiento directo. Su respuesta es como esta. Por ser un acoplamiento directo, se le llama amplificador en continuo. No hay elementos de interconexión y por consiguiente amplifican a máxima ganancia desde la frecuencia 0. ¿De acuerdo? La frecuencia de corte superior está delimitada por el transistor en cuestión de cada etapa. Obviamente, quiero mencionar esto. Si yo voy a utilizar o pretendo utilizar un ancho de banda, por ejemplo, a 100 MHz, por decir una cantidad, todos los transistores que yo utilice en el acoplamiento tendrán que ser de 100 MHz. Todos. Yo no puedo poner uno de 100 y otro de 20. O sea, es una tontería porque no funciona así. Entonces, lo que tendríamos que hacer es seleccionar a todos mis transistores con la misma frecuencia de corte superior para lograr esa respuesta en continuo. El acoplamiento capacitivo es otra forma de interconectar a mis transistores, ¿verdad? Y lo hacemos a través de un capacitor, como aquí lo dice su nombre. En este caso son los típicos que hemos estado nosotros polarizando en los ejercicios con un capacitorcito de acoplamiento. Tenemos el capacitor de entrada, el de salida y el de acoplamiento interetapas. Este es, digamos, el de salida del transistor Q1, pero es el de entrada del transistor Q2. Y voy a explicar cómo se calcula, obviamente, ¿no? Es muy fácil y vamos a aprender a calcular nuestros 3 capacitores. En los 3 casos, siempre vamos a usar la misma frecuencia de corte inferior. ¿De acuerdo? Queda respondida esa introducción, señor. Yo ya vi por aquí como que le falló otra vez el internet. Sí, profe. Sí, Ok, gracias. perfecto. Vámonos al tercer tipo, ¿sí? Que es el acoplamiento inductivo. Como su nombre lo dice, vamos a interconectar a las etapas a través de bobinas. Aquí particularmente, estas bobinas corresponden a transformadores. Yo estoy seguro, porque sé que es parte del temario, así de sencillo, muchachos. Yo estoy seguro que ustedes lo vieron esto en su materia de comunicaciones analógicas. Ahí ustedes tuvieron que haber estudiado, no a diseño, pero sí a comprender cómo funciona, cómo son las etapas en un sencillo radio receptor de AM o FM. ¿De acuerdo? Todo mundo en casa tiene un radio. Todo mundo. ¿Sí? Sin excepción. ¿Cómo, si ustedes lo abrieran, o sea, si tuvieran, me voy a traer a decir, esa inquietud de conocer un poquito más, ya lo estarían despelucando, así casi ahorita a ver los desarmadores, vamos a abrir el radio, la grabadora que tengo aquí para verlo, se darían cuenta que internamente las interconexiones en los transistores son con un transformadorcito. Es pequeño el transformador, ¿sí? Estos transformadores son conocidos como transformadores de frecuencia intermedia. Y repito, ustedes los vieron en comunicaciones analógicas. El diseño de los radios cuenta con 3 etapas para una buena operación del radioreceptor. El modular que ustedes tienen en casa, los que tengan modular, tiene 3 etapas, o sea, tiene 3 transformadorcitos. Una radiograbadora más o menos buena tiene 3 etapas. Los que son radiecitos así de 20 pesos que venden fuera de las estaciones del metro, que son portátiles chiquitines, o sea, lo prendes y sintonizas tu estación, o sea, por ejemplo, Bit 100.9, o sea, toda la gente es educada, estudia electrónica y oye electrónica, ¿verdad?
Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Tienen el radiecito y se oye muy bonita la estación aquí, pero lo muevo y ya se perdió. ¿Por qué sucede eso? Porque tiene 2 etapas. ¿Ok? Esto, ¿a qué no? Digo, esto que estoy diciendo lo vieron en comunicaciones analógicas, ¿ok? Yo nada más estoy retomando. Lo mínimo aceptable en diseño para que funcione asertivamente un circuito y sea estable en términos de amplificación de frecuencias altas, son 3 etapas. Entonces, todo radio, ¿sí? Receptor de AM/FM que tenga 3 etapas, va a funcionar bien. ¿Sí? Repito, su modular tiene 3 etapas. ¿De acuerdo? Para que lo tengan en consideración. Y si se fijan, el acoplamiento es a través de inductores que son transformadores precisamente diseñados para alta frecuencia. Nosotros podemos hacer diseños que tengan más de 3 etapas, muchachos. Más de 3 etapas. Obviamente esto le va a dar una calidad y una respuesta buenísima al radio. ¿Sí? Me tomé la libertad. ¿Sí? Aquí esta tarjeta, si se fijan, cada uno de estos es un transformador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ¿Sí? 13. Adentro de cada circuito integrado, yo tengo a los transistores, ¿sí? Interetapas. ¿Sí? Esta tarjeta, por supuesto, tiene una calidad superior, inimaginable, definitivamente. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, profesor. ¿Ok? Bueno, ustedes se cuestionarán, ¿y dónde se utiliza esto? ¿Qué equipos A, llevan? ¿Mandé? a ver si llego a adivinar. ¿Serán en las consolas que ocupan, no sé, en las radiofórmulas o algo así? No, no, No. no. Esto es de un radioreceptor. ¿Y dónde se utiliza? Lo voy a mencionar. Todos ustedes, quiero pensar, aunque sea por curiosidad, se han subido al transporte naranja, al bellísimo metro de la Ciudad de México. ¿Es Ah, correcto? ¿cómo no? Eso. Y todos, en mayor o menor grado, pues muy discretamente se han ido al carro delantero, ¿verdad? Se acercan así en la ventanita del conductor. Y ahí van. Que ya lo taparon, quién sabe por qué. Bueno, o sea, ya se han acercado y han hecho esto todos ustedes. Ahí están viendo. ¿Sí o no? Sí, claro Sí, que sí. profe. Eso, maravilloso. Bueno. Y todos se dieron cuenta en algún momento que pues le hablaban al conductor y ya le contestaban, no, pues sí, aquí tren 10, o le hablaban, a ver, tren 10, que las arañas, sí, esta maniobra, y etcétera, etcétera. ¿Sí lo han llegado a escuchar? Sí, Sí, sí. Eso, en comunicación con el centro de control. exacto, con el PCC. Esta tarjeta es justamente la receptora de la señal del puesto central de control. ¿Y por qué es así? Con 13 etapas. Ah, muy sencillo. Pues porque necesitamos asegurarnos que llegue la voz del puesto central de control al tren que yo quiera. ¿Sí? No le puedo poner menos etapas porque puede haber interferencias, se puede viciar, se puede perder la señal, etcétera. Entonces, es un diseño bastante sofisticado para lograr que llegue hasta la cabina la señal que yo necesito de instrucciones del puesto central de control. ¿Sí? Por eso es tan elaborada esta humilde tarjetita, ¿verdad? Esta tarjetita, así como la ven, anda alrededor promedio de unos 25,000 pesos esta tarjeta. ¿Sí? Esta. Mm. ¿Yo? Ya, profe, Sí, ¿cómo de determina fácil, las véanla. etapas que se van a ocupar? Está un circuito integrado y otro circuito integrado, que son internamente los transistores de las interetapas. Sí.
Creo que le hicieron una pregunta, profe, de que cómo sabía cuántas etapas debe de tener, creo, pues sí, su tarjeta o su tarjeta Ok. de diseño. Ok. ¿Cómo se hace esto? Se calcula, muchachos. Por supuesto se calcula. Porque evidentemente nosotros el fin que deseamos es, como yo lo dije, que la señal de información que proviene del puesto central de control llegue hasta la cabina del tren que nosotros necesitamos. Se hace un análisis, se hace un estudio, e imagínense ustedes, la información se modula en amplitud modulada, una frecuencia de 90 kilohertz, ¿sí? O sea, en una portadora se monta justamente, digo, ya saben de lo que estoy hablando porque lo vieron en comunicaciones, ¿eh? Se modula la señal de voz del puerto central de control sobre 90 kilohertz. Obviamente, esa señal no se radia, se manda directamente a través de un conector eléctrico que se llama barra guía. Todos ustedes saben que la barra guía lleva el potencial con el que se alimenta el tren para que pueda funcionar. Bueno, en esa misma barra guía se mete la señal de modulación para que llegue a los trenes. Obviamente en el tren lleva vamos a decirlo, sí, unas escobillas, ¿verdad? Que van tomando la alimentación para que funcione todo el tren, pero además va recogiendo electrónicamente a través de un inductor las frecuencias que están corriendo sobre la barra guía. Son varias frecuencias, muchachos. Una de ellas justamente es la de comunicación. Entonces, la toma, ¿sí? Pasa por los circuitos correspondientes hasta que llega al radio del tren que está en la cabina. Ya estando ahí, lo que hace justamente esta tarjeta es darle el proceso de ir pasando en cada una de las etapas, finamente, me voy a atrever a decir, la señal de información que nosotros necesitamos de voz del puesto central de control para que lo escuche el conductor y se sigan las instrucciones correspondientes. Pero, ¿cuántas etapas? Obviamente eso se calcula, ¿sí? ¿Cuáles son las mínimas requeridas para eliminar todo el ruido existente en ese sentido? Bueno, pues se hace el análisis, obviamente no es algo que se diga, pues me lo eché en una tarde, no, estos son tiempo de trabajo, se determina, se diseñó así y funciona perfectamente bien, ¿no? En ese sentido. Esto lo menciono, se les muestro la tarjeta, porque justamente necesito que sepan que nosotros podemos crear los acoplamientos tan elaborados como se necesiten para tener una excelente calidad en términos de lo que es el procesamiento de la señal de información que nosotros vamos a estar amplificando. ¿De acuerdo? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí, muchachos. Bueno, el accidente que hubo en la estación de Tacubaya fue por fallos en esas tarjetas, ¿no? Por la comunicación. ¿Cuál de Tacubaya? ¿Cuál de todos, señor? El, fue creo el año antepasado o el año pasado el choque de dos trenes. Tacubaya. No sé si hable el compañero de la prueba que según iba a ser el metro. Una prueba en el... Fue cuando el tren salió volando. Ajá, exacto. ¿Cuándo qué? que Sí, cuando un el tren tren salió... estaba en la estación y el otro llegó, pues le llegó y como no traía frenos, se lo llevó todo. Ajá, en el que según dicen que sí iban a hacer una prueba y de que la idea es que nada más iba a ser como vamos, como un empujón, como un alcance a pequeña distancia. No, discúlpenme, pero eso que me está usted diciendo, alguien lo inventó, señor. No se hacen pruebas de empujones. Bueno, Jamás en la vida. que lo que habían dicho algo así, pero pues sí, No, yo no, creo que no. sí se invento. No, eso es un invento. O sea, no se hacen pruebas con un monstruo de 200 toneladas de pequeños empujones. Eso no sucede, señor, para nada. Pues eso, el que se lo dijo, donde lo escuchó, pues, está fumado. Eso no es verdad. No se hacen esa clase de pruebas. Deje recuerdo cuál de Tacubaya. Les digo, no es mala onda, pero pues, hay diferentes incidentes que
Pues digo, no salen a la vía pública, señor, pero pues no tengo ni maldita idea cuál es el que me dice usted. La verdad, le soy Pasó en el honesto. 2019. Ajá. ¿Cuál? En el 2019. Ya por eso de la diciembre. Fue en el 2020, chocaron trenes, creo que uno estaba en la estación y el otro llegó así, pues. ¿No es el de la línea 5? No, ese fue la línea No, rosa. ese fue en la rosa. En el 2020 fue la amarilla. Cuando cancelaron los primeros. Ay, chis. Híjole, no me acuerdo, muchachos. No me acuerdo. Bueno, si es así como se lo planteamos de que hay un tren Ah, en la ¿sabe estación. cuál ha de ser? El que dicen que el tren se regresó de observatorio, llegó hasta Tacubaya en reversa. Ah, sí, exacto, ese. Es Sí, ese, creo que ¿no? sí. Ajá, sí. Ah, ok. No, señor, el problema no fue de comunicación. Para nada. Estaba borracho el No, conductor. señor, tampoco. No, no fue así. O sea, eso le dicen los medios para justificar y salvar el pellejo de las miserables autoridades, pero esa no es la verdadera causa, señor. Nada. Digo, ¿quiere saber la verdadera causa? Se la digo con todo el gusto del mundo, ¿verdad? Profe, ¿y usted no tiene así como códigos de que tenga que guardar el secreto de algo, no sé, algo privado, no sé? Ah, no, pues, digo, yo no puedo divulgarlo por escrito ni mostrar pruebas, pues eso me cuesta la chamba, ¿no? Pero, pues, digo, sí sé lo que pasó, sé lo que pasa en cada incidente, por supuesto. ¿Cuál es la realidad de la vida? Eso que ni qué. Ya Eso sí dígala, se profe. sabe. Sí, ¿Mandé? sí. Ya díganos. Ah, bueno, ok. Qué es lo que sucedió realmente? Bueno, ese tren en cuestión estaba guardado en garage. ¿Por qué? Porque no les servía lo que es uno de los compresores y la tubería de equilibrio. La tubería de equilibrio es justamente sobre la que corre todo el aire del compresor para controlar y aplicar el freno de seguridad y la apertura y cierre de puertas. Obviamente, ¿qué es lo que sucedió? Pues ¿a qué votan por esa jefa de gobierno, muchachos? ¿No? Pues esa persona, junto con su cómplice, la exdirectora del metro, pues según para que dijeran que los trenes funcionaban y había servicio y trenes suficientes, obligaron al personal a que metieran el tren a funcionamiento. Obviamente hay reportes donde el tren no puede circular, no servía la tubería, pero pues ya sabe cómo son, ¿no? O lo sacas o te corro. Bueno, pues órale. Pues ¿qué sucedió? Pues metieron el tren a circulación y cuando llega la pendiente de observatorio, como no sirve la tubería de equilibrio, ¿cómo lo detienes? ¿Cómo lo frenas? Pues se fue para atrás el tren. Y aunque el conductor, porque todo lo que hace el conductor, muchachos, se graba en la caja negra. Los trenes tienen una caja negra igual que los aviones. ¿Sí? Todo se graba ahí. O sea, el conductor hizo todo lo que pudo, de verdad, todo lo que pudo por detener el tren. Es imposible. Estamos hablando de un monstruo, muchachos, sin gente, de 220 toneladas. Con gente rebasa las 320, muchachos. O sea, imagínense ese monstruo circulando sin frenos. Pues ni con chochos, señor, ni con chochos. Eso fue lo que pasó. Y no tiene nada que ver absolutamente la comunicación. Eso fue gracias a las benditas autoridades que tiene nuestra ciudad, muchachos. Así de sencillo. Así de fácil. ¿Sí? A ellos agradezcan todos los accidentes, muertes, todo lo que pasa. Denle gracias a ellos, muchachos. ¿Sí? Si alguien votó por ellos, ni lo diga porque lo repruebo, ¿no? Definitivamente. Entonces, ahí les encargo, por favor, para las próximas, olvídense de esa gentuza si son tan amables, muchachos. Porque la verdad dista mucho definitivamente, de que quieran hacer algo bien por la gente. Eso fue lo que pasó, muchachos. Pero bueno, nos salimos un poquito del tema, ¿sí? Lo importante para mí es que comprendan que nosotros podemos hacer diseño con múltiples etapas dependiendo de la necesidad que nosotros tenemos. Y en este caso particular,
pues lo que se desea es que llegue perfectamente bien el mensaje, en este caso al conductor, ¿sí? Y por eso, obviamente, tiene todos estos pasos para asegurarnos una excelente calidad de la información, y está diseñado para la señal de voz, esto, ¿sí? O sea, aquí no vamos a transmitir música, esto es para señal de voz, evidentemente. Entonces, en ese sentido, pues bueno, lo que se hizo fue precisamente ponerle todas estas etapas para asegurarnos que llegue la información del PCC hasta el conductor, la cabina en cuestión de información. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Aprovecho esta tarjetita extra que está aquí. Esta es de mi cosecha, muchachos. Es de las cosas que yo hago justamente ahí en la chamba, ¿no? O sea, hago reingeniería. Obviamente esa tarjetita no iba ahí, ¿verdad? Aquí nada más iba un puente con un resistor, pero de acuerdo a ciertas necesidades que se tuvieron que hacer, me toca hacer reingeniería para mejorar algunas cuestiones, y por eso lleva esta tarjeta adicional precisamente. ¿Yo? Por eso la ven diferente, ¿no? Obviamente. Sí, se ve un trabajo hecho. Ahí se ve totalmente la tarjeta, vamos a decir sobrepuesta, obviamente sobre los pines correspondientes, no está puenteado ni nada, está soldado sobre los pads Las que le pistas. corresponden, ¿sí? Que debe de ser. Pero lo importante es justamente todos los pasos amplificadores que requiere justamente el circuito para operar satisfactoriamente y llegue la señal de información de interés al destino completamente con buena calidad. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, profe. Esto, repito, es gracias al acoplamiento inductivo, que repito, se hace a través de transformadorcitos de alta frecuencia. Si ustedes tienen una oportunidad de destapar un radio, muchachos, van a encontrar esos transformadores, por supuesto, ¿verdad? Los van a encontrar, y en el caso de un radio o de un modular que tengan en casa, pues son tres, van a encontrar tres, propiamente van a encontrar tres transformadorcitos, lo cual nos está diciendo que es pues digamos, de buena calidad, y que permite justamente la correcta recepción de las estaciones de radio en lo que es su receptor ahí en casa. Tanto para AM como para FM es exactamente lo mismo, ¿sí? Eso no cambia, no se modifica en lo más mínimo, para que lo tengan en consideración, muchachos. ¿De acuerdo? Sí, profe, todo bien. Sí, profe. Okay. Y el último acoplamiento, digo, no tengo el diagrama hecho aquí todavía, pero se hace a través de lo que son fototransistores, ¿sí? Hay diferentes formas de los fototransistores, pero lo que hace, lo voy a describir, aunque después ponga el diagramita, a la salida del transistor Q1 se pone un emisor, o sea, normalmente son diodos, ¿verdad? Infrarrojos, lo que se coloca en la parte de salida del transistor. Y en la entrada de la siguiente etapa se pone un fototransistor que recibe justamente la señal de luz. ¿Dónde ustedes ven esto de voladísima? Si tienen curiosidad, van a, ahorita que terminamos la clase, van a ver su Blu-ray que tienen ahí en casa, ¿verdad? Se van a fijar que en la parte de atrás de las conexiones pues viene salida de audio, ¿verdad? O sea que es derecho-izquierdo. La mayoría de la gente a veces conecta estas salidas derecho-izquierdo a la entrada de audio del amplificador o de la televisión, etcétera. Pero el Blu-ray normalmente tiene una salida extra, que es una salida óptica, se llama salida óptica. Esa salida óptica precisamente va conectada a un diodo láser, precisamente, en donde nosotros conectamos la fibra óptica y manda la señal a través de la fibra óptica hacia la entrada del amplificador. Obviamente se entiende un amplificador de gama media alta, donde tiene su entrada para fibra óptica, en donde va un acoplamiento de un fototransistor. En otros casos, las pantallas también, ¿sí? Las actuales pantallas tienen su entrada, independientemente de que tengan HDMI, tiene también entrada de salida óptica,
¿sí? Entrada óptica, y otras tienen la salida óptica. Ahí es donde nosotros justamente tenemos un acoplamiento óptico entre etapas amplificadoras para transmitir la señal. La ventaja del acoplamiento óptico es que no hay pérdidas, ¿verdad? Existen pérdidas, pero realmente son despreciables, ¿no? Y si fuera una mala fibra de vidrio, ¿no? Una fibra óptica chafona, pero normalmente podemos decir que no hay pérdidas, ¿verdad? En la transmisión de luz a través de la fibra óptica. Entonces, bajo ese esquema, por eso es que si ustedes se dan cuenta ya en su recepción ya actual de internet, les conectan la entrada hacia su casa con fibra óptica, precisamente para lograr la máxima transferencia, alta velocidad, etcétera, que ya dentro de su casa el aparato recibe la fibra óptica de la calle, dentro de su casa lo hacen por cable de cobre, es otro rollo, ¿sí? Pero normalmente el acoplamiento óptico es de esa manera para lograr transmisiones rapidísimas, sin pérdida, y realmente pues, es un solo hilo, ¿no? Es una sola fibra sin tener que utilizar cable de cobre, ¿ok? No sé si haya dudas aquí, muchachos. No, profe, de mi parte no. Todo clarísimo, transparente, como el Una agua. pregunta. Dígame, Entonces, señor. ¿es más eficiente un acoplamiento óptico que el inductivo o algo así? Perdón, ¿es más eficiente? Preguntó usted. Ujú. Pues de hecho, déjeme decirle que en la actualidad, pues se utiliza ya el acoplamiento óptico, y digo, yo como lo mencioné hace un momentito, justamente la tendencia es ya la transmisión de señales a través de fibra óptica. Lo vemos en el caso de, por ejemplo, de Cablevisión, en el caso de incluso estos amiguitos de Telmex, etcétera. Ya lo que se ve en la calle son fibras ópticas, no vemos cable de cobre, precisamente por la rapidez en la transmisión de la señal y de alguna manera la baja pérdida o atenuación por lo mismo, ¿sí? Entonces, sí, es bastante eficiente la transmisión óptica, definitivamente. Y nosotros lo podemos utilizar en circuitos, adentro de un circuito electrónico, yo puedo hacer acoplamientos ópticos. Todo aquel que tenga, por ejemplo, una impresora láser HP en su casa, la transmisión de la información precisamente de la tarjeta lógica al láser para que escriba en la corona y se pueda ver la información, las HP utilizan acoplamiento óptico, ¿sí? O sea, las impresoras de Hewlett Packard de láser utilizan un acoplamiento óptico para transmitir la señal de la lógica hacia lo que es el láser que imprime sobre la corona de la misma, ¿sí? Para que tengan ese conocimiento. O sea, yo puedo utilizar complementos ópticos en pequeños circuitos. Yo mencioné grandes, ¿no? Como el de Easy, de Cablevisión, pero adentro de equipos electrónicos, yo también puedo tener acoplamientos ópticos. Y un ejemplo rápido, repito, es, por ejemplo, una impresora láser, en lo particular HP, ¿sí? Tiene acoplamientos ópticos internos con láser para transmitir la información hacia lo que es la parte del láser, que es el que escribe justamente en la corona para que se pueda imprimir sus hojas con la información que ustedes necesiten. Bueno, digo, obviamente, a lo mejor sí me entendieron, a lo mejor no me entendieron de lo que estoy hablando y qué cosa es la corona y esas cosas, ¿no? Digo, ¿sí me entendieron? Sí, la corona en impresoras, vamos, de editar sería como el cabezal, ¿no? Ok, vamos a decirlo como el cabezal, pero no es un cabezal, es un cilindro de metal. Ujú. Es un cilindro metalizado. Sí, es donde pasa el cilindro y bueno, se induce No y le ya escuché, señor. empieza a implantar. Es donde, bueno, el cilindro que nos tiene es donde va a pasar la hoja y de ahí se gasta el tóner, ¿no? Exactamente. Para Va ahí estar el haciendo la tóner. impresión, ¿no? Es correcto. Si Por usted medio de abre la magnetismo. pestaña del tóner, ahí lleva un cilindro. Esa es la corona, efectivamente. Y sobre esa corona escribe el láser. Es correcto, así es. Pero en la unidad de láser de la impresora se conecta a la tarjeta de control, a la lógica,
por medio de una fibra óptica, o sea, la transmisión de informaciones por medio de fibra. Justamente ahí tenemos acoplamiento óptico, ¿sí? Que se utiliza y pues, funcionan de maravilla, ¿no? Yo por eso siempre recomiendo esa marca, la verdad, porque tiene excelente calidad en términos de diseño y operatividad, ¿no? Además de que el tóner, como ya lo mencionamos, tiene emulsiones especiales antioxidantes que evitan que se dañe la corona y todo lo demás, cosa que otras marcas no lo tienen. ¿Ok? Preguntitas hasta aquí, muchachos. Digo, Anita, si se nos corta, volvemos a entrar. Yo, profesor, una pregunta. ¿Puede haber acoplamiento, bueno, o sea, inductivo y óptico en uno solo? Hábleme un poquito más fuerte, Alejandro, porque no lo escucho lejos. ¿Puede haber acoplamientos como que, no sé, mezclo el acoplamiento inductivo y el óptico en un solo circuito? Sí, sí, claro que sí, por supuesto. En el mismo radio, sí, que yo hablo, en el mismo radio, ojalá tenga la curiosidad y despeluque el equipo ahí en su casa para que lo vea. Usted va a encontrar acoplamiento inductivo, acoplamiento capacitivo y acoplamiento directo. ¿Sí? En un modular, en su casa, etcétera, va a encontrar los 3 acoplamientos en un solo equipo. Por supuesto. Sí, sí es posible y de hecho se combinan. De hecho, yo puedo tener un acoplamiento, por ejemplo, el diagrama que estamos viendo en pantalla, yo puedo tener del transistor 1 al transistor 2 el acoplamiento inductivo, pero del 2 al 3 lo tengo directo. O sea, sí se pueden combinar, por supuesto, no hay ningún problema. Y todo está en función de qué es lo que yo necesito como respuesta de toda la etapa amplificador. O sea, en base a eso, yo hago las combinaciones necesarias para lograr el objetivo al final en el amplificador precisamente. ¿Sí me explico, muchachos? Sí, sí, profe. Ok, Y perfecto. Sí. tengo una duda, profe. Ignorando el acoplamiento, de un fototransistor, ignorando el óptico, ¿qué acoplamiento es el que tendría mayor pérdida? Bueno, me quiero imaginar que es el inductivo, ¿no? Por ser bobinas, es decir, transmiten más calor. Bueno, no, independientemente del enemigo que es la temperatura, normalmente se hacen los diseños para que la pérdida sea despreciable, Sergio, precisamente. En ese Sí, sentido, o sea, las bobinas no se van a calentar, ¿sí? A no ser que se esté hablando de bobinas de alta potencia, ¿sí? Como en el caso del tren, como yo decía, ¿no? Las bobinas que van conectadas a la barra guía se suelen calentar, por supuesto. Pero en el caso de un radio, de un receptor, no pasa eso. O sea, es alta frecuencia, muy bajas corrientes, entonces no sucede un calentamiento en ese sentido. Y me atrevo yo a decir, la pérdida pues es prácticamente despreciable, porque está perfectamente bien diseñado lo que es, por ejemplo, el primario, el secundario, relación de vueltas, calibres de cables, todo está muy, muy bien estructurado, muy bien diseñado para evitar que haya una pérdida considerable en términos de señal. O sea, están lo que es justamente el juego de bobinas, que si usted se fija, en la bobina de entrada tengo un capacitor en paralelo, ¿sí? Y en la bobina sí, de sí. salida tengo otro capacitor en paralelo. El arreglo de la bobina. Ok, continuando, decíamos, el arreglo de la bobina con el capacitor en paralelo se le conoce como circuito tanque. Entonces, aquí, obviamente, lo que se hace en las etapas de interconexión, se entona perfectamente bien el circuito tanque para que no tenga yo prácticamente ninguna pérdida. ¿De acuerdo, Sergio? Entonces, realmente, pues digo, bien diseñado, pérdidas son despreciables en cualquier acoplamiento, definitivamente. Ok, profe. ¿Sí? Y le digo, en ese sentido, en un equipo electrónico, normalmente nosotros combinamos. Normalmente lo que hacemos es combinar.
¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de los acoplamientos tiene una característica sui generis. Entonces, yo trabajo con ellas, las adecuo para lograr la salida que yo necesito. Y para lograr la salida que yo necesito, tengo que jugar con esos acoplamientos para obtener la respuesta que estoy esperando en términos de potencia, en términos de frecuencia, en términos de muchas cosas. Hago todos los juegos y las combinaciones posibles para que de esta manera nosotros obtengamos la respuesta ideal del diseño que estamos llevando a cabo. Oye, ya, ok, bro. Entonces, sí, la idea es combina los acoplamientos, vamos, de la forma en la que mejor te convenga para obtener lo que tú quieres. Exactamente. Oh, Es correcto. Sí, ya. Muchas gracias, profe. De nada, señor. ¿Alguna otra duda que tengan al respecto de los acoplamientos, muchachos? No, creo que no, profe. ¿No? ¿Nadie? ¿Pero ellos se quieren ir a ver la tele o qué cosa? No, profe, no hay No, duda. profe. No, ahorita no hay dudas. ¿No quieren ir a ver la tele? Porque yo sí, muchachos. ¿Qué pasa? No, Oh, sí. todavía no. Todavía no. Está muy buena su clase, profe. Pues hasta aquí llega la nota, muchachos, del día de hoy. Justamente. Ya iba a ir a cenar, profe. ¿Mandé? Ya iba a ir a cenar. ¿Ya se va a ir a cenar? Maravilloso, señor. Oiga, profe, nada más una pregunta así de rápido. Entonces, cuando suba el documento, ¿va a agregar el circuito correspondiente al acoplamiento óptico? De hecho, ya lo subí, pero me falta ponerle un diagramita del acoplamiento óptico. Ya lo subí. Ah, sí, a ver. Es que no me llegó la notificación y como siempre me llega, ¿Cómo cree, señor? Ya lo subí. a lo mejor y me dio de baja de su clase. ¿Qué pasó, señor? Híjole. Solito se dan de baja. No estamos en la antigua ESIME donde uno podía hacer eso, señor. No, a ver. No, pues sí, tiene toda la razón del mundo mundial, Le profe. digo, ahí está ya la lección, ahí está ya. Pero, entonces, al circuito correspondiente, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿lo va a subir por separado aparte? Bueno, otro, luego. De hecho, voy a tratar de insertarlo aquí mismo y les vuelvo a mandar el documento. Usted tranquilo, no se preocupe. Ah, ok. No, estoy tranquilo, yo confío. Sí. Lo que pasa es que le digo, hay veces en que no me da tiempo de hacer todo, ¿sí? Pero vamos, lo importante, lo relevante, aquí está ya. Sale, profe, muchas gracias. De nada, Esteban, de nada. Profesor, ¿Qué pasó? yo tengo una duda. ¿Se acuerda del ejercicio de ayer que era el diagrama, donde hacíamos el diagrama, que según lo Ajá. querían en hojas, ¿cómo se llamaba? Ese me fue. En hojas Algorítmicas. Ajá, Ándale. bueno, yo la verdad, yo no me acuerdo muy bien cómo hacer ese tipo de trazos para hacerlo en papel logarítmico. Entonces no sé si podría enseñarnos, no Ah, sé, sí. Sí, de hecho, qué bueno que lo menciona. Aquí en la gráfica es una gráfica natural. Obviamente, si se fija, no tiene escala, ni mucho menos, ¿no? O sea, lo puse con el detalle justamente de que se pudiera entender, grosso modo, cómo es la respuesta, que es lo que en este momento a mí me interesa que comprendan. Más adelante, obviamente, voy a poner un papel semilogarítmico con la gráfica, cómo se traza. ¿Por qué? Yo vuelvo a mencionar, esta que tenemos aquí en pantalla es una gráfica natural, se le llama gráfica natural de respuesta en frecuencia. Pero nosotros, para los diseños ya correctos de ingeniería, al usar el papel semilogarítmico, le vamos a llamar gráfica asintótica de Bode. ¿Ok? O sea, ya lo que nosotros vamos a construir son gráficas asintóticas, se llama gráfica asintótica de Bode. Se escribe Bode, o sea, mucha gente le dice Bode, pero pues es Bode, ¿ok? Entonces, obviamente lo vamos a hacer, lo voy a poner aquí para que se vea cómo se traza
justamente con bot. Es más fácil que esta, déjeme decirle, mucho más fácil. Esta es una aproximación y repito, no tiene escala. Si se fijan, aquí no tiene escala. O sea, yo empíricamente dije, pues aquí son 20 Hz, aquí 200, asumiendo más o menos cómo se ve en un papel semilogarítmico. Pero repito, esta es netamente, sí. Ya cuando lo hagamos en el papel semilogarítmico, vamos a aplicar el criterio de Bode y la vamos a volver a trazar ya correctamente en el papel semilogarítmico y van a ver cómo queda diferente. O sea, esta misma se ve distinta completamente en el diagrama sintótico de Bode. Pero sí, lo voy a explicar, no se preocupe, yo no le voy a decir, hágalo ya y como pueda, no, lo voy a explicar. Obviamente en el papel semilogarítmico, las abscisas corresponden a las décadas de frecuencia en las cuales va a responder el amplificador. Y en las ordenadas vamos a tener la variación lineal de la ganancia en voltaje del amplificador. Eso es lo que sucede, lo que va a suceder cuando estemos precisamente graficando la respuesta de los amplificadores que nosotros vamos a estar estudiando precisamente en el curso. ¿Sí? O sea, en ese sentido, no se preocupe, o sea, sí lo voy a explicar cómo se hace el trazado de la gráfica de Bode, ya empleando el papel semilogarítmico completamente para que lo tengan ustedes sin ningún problema en ese sentido. ¿De acuerdo? Sí me queda respondida su duda, señor. Sí, profe, muchísimas gracias. No, de nada, señor. ¿Alguna otra pregunta adicional, muchachos, que tenga que ver con lo que preguntó su compañero, por ejemplo, o con los acoplamientos, de favor? No, profesor. No, creo que no, profe. Creo que no, profe, todo bien. Ok, fantástico. Bueno, chicos, yo sé que ya les veo unos cara de ganas de ir a cenar. ¿Eh? Ya están mordiendo las uñas. No, síganos hablando ahí del metro de más Yo me estoy circuitos. comiendo mi goma. Es de pan, ¿no? Digo. Está bueno, muchachos. Pues, ¿alguna dudilla extra que haya que resolver, muchachos? Ahora no, profesor. Todo bien explicado, profe. Bueno, eso espero que sí se comprenda, ¿no? Y no nomás me dé el avión para irse a ver las caricaturas, señor, o su compañero que se quiere ir a ver a Pinky Cerebro o algo por el estilo. No, profe, ya ve que nos salen más las dudas cuando se trata a la hora de la tarea. Es cuando de verdad ahí vemos si entendimos bien o necesitamos su ayuda. Ok, perfectísimo. ¿Alguien más? ¿Algo que quieran comentar, chicos, por favor? Profe, bueno, había comentado que ahorita debido a la pandemia no se podía hacer el servicio social ahí con usted. ¿Considera que ya el próximo año se pueda? Sí, de hecho, lo que sí le puedo decir es que en cuanto pongan semáforo verde, van a dejar que entren chavos de servicio social ahí, digo, en el caso particular en el metro, ¿no? ¿Sí? Porque ahorita pues es complicado. Lo que se puede hacer es el servicio social es en la escuela porque es en línea, ¿no? Pero así para que se quemen las manos como debe de ser, pues tiene que ser presencial y digo normalmente en el metro, pues yo siempre requiero uno o dos jóvenes para hacer el servicio social, ¿no? Yo me apunto con usted, consígueme a mí, por favor. Pues de repente hay que lavar el carro y cosas por el estilo, pues sí, se necesitan a los muchachos, ¿no? Yo puedo ir por el café. Y también, o llevar Yo, el desayuno diario y cosas por el estilo, ¿no? O sea, entonces, sí Ya se saco las necesitan. copias porque La Coca-Cola. También, para que vaya a sacar las copias y todas esas cosas, ¿no? como que me sobra un dedo en la mano. Ya lo quiero También. perder. No, muchachos, no, eso Necesito es que me corten chascarrillo, las uñas. no. Esas no son las actividades de un joven de servicio social, pero para nada, definitivamente. Y digo, sí, Ya yo sé. sí requiero, normalmente sí requiero jóvenes, por lo que se suele trabajar, lo que yo suelo trabajar, ¿no? Por decir algo, sí, cuando fue esto, evidentemente,
pues requiero jóvenes que me apoyen para estar ensamblando los circuitos, ensamblarlos, armarlos como tal. Este es el prototipo, obviamente. La tarjeta final no es así. La tarjeta final se maquila y ya que se recibe la tarjeta, se montan los componentes, se sueldan y luego se monta en la tarjeta principal. Es ahí donde yo necesito jóvenes de servicio social definitivamente. Y por supuesto, pues primero casi son los cadenazos para que sepan soldar, ¿no? Porque no me pueden soldar como niño de primaria jamás en la vida. Eso sí, cero completamente soldadura chafa, ¿no? Tiene que ser soldadura de primer mundo, soldadura que parezca que le hizo un robot, literalmente, y no un ser humano, ¿no? Entonces es el acabado que yo siempre exijo, ¿no? Siempre. Y obviamente, digo, ahorita no es fácil la selección, ¿verdad? Sí me atrevo a decir, muchachos, que cuando estamos en presencial, pues evidentemente me doy cuenta quiénes tienen esas aptitudes y esa facilidad para soldar y muchas cosas, y son a los que literal me jalo al servicio social, ¿no? Definitivamente. Pero en este caso, digo, los que se lleguen a incorporar, a que primeramente así pueda ser, pues sepan o no sepan soldar, ¿sí? Señor David, pues si no sabe, pues ya le estará quemando las manos para que aprenda a soldar, ¿no? Como debe de ser, ¿sí? Porque si no lo expulso, literal, lo mando ahí con los leones ahí en el metro y yo me deshago de usted, así literal, ¿no? O sea, si No, no, de soldar no hay problema, ya he soldado antes, no se preocupe. híjole, lástima que no podemos calificar como normalmente lo hago en presencial porque ahí vería usted realmente su tabulador de soldadura, señor. Ahí lo veríamos. Ok. Sí, así de sencillo. ¿Con qué cautina soldado? A ver, vamos empezando por ahí. Con el Weller. ¿Cuál? Deje de sacarlo, espere. Un Weller de estación, dice. ¿Mandé? Un Weller de estación. Debe de ser de estación, por supuesto. No, no es de estación, es esto. Ay. A ver. Pues, de No, punta señor, fina. eso no es un cautín, este, eso es una veladora para niño de primaria, señor. ¿Qué pasó? Nada, es que depositen la beca y ya me compro uno de estación. Sí, necesita, digo, la ventaja de conocer electrónica, señor, es que ya cuando estábamos en noveno semestre, propiamente dicho, en noveno, en octavo, ya puede usted hacer su estación, fíjese, Excelente. así de facilito, ¿no? Esa es la ventaja de electrónica, ya hace usted lo que quiera. Ya no lo tiene que comprar, ya la puede usted hacer, definitivamente, ¿no? En ese sentido. Pero repito, es hasta que lleguemos a noveno semestre, octavo, noveno semestre, esa es una de las humildes tareas que les dejo, precisamente hacer su estación. Muy bien. Sí, así es. ¿Y usted, Esteban, qué tal suelda, qué tal utiliza el cautín? Mejor juzgue en persona, ¿no? Porque yo le puedo inventar acá que soy la mera, acá, poderosa, y a la mera hora, ¿qué tal? Y para usted soy un bebé. Pudiera ser, ¿verdad? Sí, no, sí. Yo me aferro a lo que sea, me aferro, pero pues mejor que me califiquen ya de Sí, una. no, por supuesto, eso es maravilloso, ¿no? Y digo, normalmente aquí en sexto semestre aprenden a soldar, muchachos, aprenden. Y porque obviamente les explico los defectos de la soldadura. Cuando estamos en presenciales les explico los defectos para que no los cometan. Entonces, muchos, no puedo decir todos, muchos cometen esos errores. Entonces, evidentemente, pues a la hora de calificarlos, pues resulta que sin querer, ¿verdad? Sacan 0 en soldadura o menos 14 o cosas por el estilo, porque es así el tabulador intenso, definitivamente, ¿no? ¿Usted qué tal, Sergio? ¿Qué tal suelda?
Garapeñados, profe. No, no es cierto. No es cierto, profe. No se crea. Bien, profe, no digo así de robot, ¿verdad? Porque para eso estamos aquí, para aprender, ¿verdad? Eso, Pero eso. yo digo, de menos el diodo no se cae de ahí. Híjole. De menos el diodo sí cumple su función, no es un resistor, dices, ¿no? Híjole, bueno, está bien, está bien. ¿A quién estamos viendo aquí más? Jefecita, ¿qué tal suelda, jefecita? Pues creo que más o menos, bien. Bueno, aquí tengo una estación de soldar, ¿Sí? entonces ¿Qué pues a estación tiene? veces, no me acuerdo cuál es. No tiene mucho que la compré, la verdad, no tiene mucho. ¿No la tiene ahí a la Entonces, mano para verla cuál es? no. Si quiere al rato le mando foto. Es que la tengo allá arriba. No la Ok, tengo aquí. Ujú, sí, correcto. pero voy aprendiendo poco a poco. Eso, perfecto, maravilloso, sí, porque es importante, digo, importante para todos, chicos, que su cautín tenga la posibilidad de cambiarle las puntas, ¿sí? Porque dependiendo de la punta, más bien dependiendo de muchas veces del componente, del circuito, etcétera, es el tipo de punta que debemos utilizar. Esto es importantísimo. Entonces, esto lo vamos a lograr, muchachos, con un cautín de estación, definitivamente, en ese sentido. Obviamente hay muchas marcas, o sea, no puedo yo decir que hay una sola única, no. Digo, de las marcas, me atrevo a decir, más difundidas aquí en México y en otros países, es Wheeler, por supuesto, tiene cautines de media alta y de gama alta, ¿sí? Wheeler, entonces es una buena marca, pero hay otras. Es importante mencionarlo, no es la única marca que existe para calidad en términos de cautines de estación. Hay otras marcas definitivamente al respecto de ese sentido para que lo tengan en consideración. Evidentemente, lo que es necesario saber es que siempre tendremos que graduar la temperatura en función del dispositivo que vamos a soldar, muchachos. Porque como yo lo expliqué, si utilizamos siempre la misma temperatura, podemos dañar ciertos componentes. Y aunque ustedes hicieron la prueba, como a veces se puede estilar, de que lo ensamblan en un proto y funciona muy bonito, muy bien, y ya lo montan en la placa y ya no sirve nada. Dicen, no, pues eran los componentes, son los mismos, pues que ya lo mataron, ¿no? De tanto calor. O sea, literal es lo que llega a suceder. Y evidentemente una soldadura, pues fina, contribuye mucho porque, como dice Sergio, pues los garapiñados y todas esas porquerías producen una cantidad de resistencia y de interferencia como ustedes no se pueden imaginar. Entonces, eso está descartado completamente, ¿no? Por ejemplo, digo, yo sé que no se ve bien, ¿ah? Pero aquí tenemos, les voy a mostrar otro circuito que tengo aquí, en donde es de doble cara el circuito, ¿sí? Este es de inserción. Esta es de las humildes prácticas que hacemos en lineal, ¿ok? Digo, yo sé que no se ve bien, pero para que vean la soldadura, ¿no? Sí, sí se ve, profe. Igual, por la otra cara, soldadura de los componentes. Los que tienen soldadura, vea la soldadura finísima. Sí. Esto es lo que espero que hagan, ¿no? En ese sentido. Esto es en inserción. Esta es el montaje de superficie. Ve la soldadura también, extra fina, todos y cada uno de los componentes. Sí. No hay bolas, no hay porquerías ni nada por el estilo, ¿no?
Y obviamente todo esto fue hecho con un cautín de estación. Oiga, profe, una pregunta. Sí. ¿Y a qué se debe que se hagan las bolitas esas de estaño? ¿Falta calor o se exageró de calor? Falta de práctica. Falta de práctica. Sí. Ok. Falta de práctica. O sea, no podemos culpar ni al cautín ni a la soldadura, no. Es al operador del cautín el culpable. Literal. Ok. Sí, es que se me hacían muchas. Sí, digo, es práctica, señor. Sí. Esto es práctica, definitivamente. O sea, no vamos a aprender a soldar perfectamente bien si no soldamos. Eso es un Sí, hecho. claro. Entonces, Hay que es practicarlo. práctica, señor. O sea, no, yo no me atrevo a decir, es el cautín, es la soldadura. No. O sea, puede usted utilizar soldadura casi de plomero, lograr este acabado. Sí, o sea, en ese sentido, obviamente hay muchos tipos de soldadura. También hay soldadura especial para montaje de superficie, ¿verdad? Que obviamente las va conociendo en el caminar de la práctica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo sé que ahorita probablemente, no lo sé, a lo mejor me equivoco, probablemente la mayoría de ustedes conoce un solo tipo de soldadura, ¿sí? La típica que compran en el centro, ya sea que la compren por metro o la compren por rollo, pues conocen la típica aleación 6040, ¿sí? Y alguna de ellas con flux integrado. Es la típica que conocen, pero hay muchos tipos de soldadura dependiendo de lo que nosotros vamos a soldar. Obviamente para montaje superficie es una soldadura también muy particular, muy específica. El calibre típico de la soldadura que ustedes utilizan es de 1 milímetro. Bueno, la que es para montaje superficie es la 10ª parte, muchachos. O sea, parece casi un cabello. O sea, es soldadura especial. Y tenía yo una por aquí, casi la tengo. No la tengo por aquí. Pero bueno, esta es otra. ¿Sí? Esta es otra. Es un carrete miniatura. Está extra delgadita, si se fijan. Esta es de plata. Esta soldadura es de plata. Esta. ¿Ok? Digo, lo voy a poner aquí el frente, donde la pueden comprar. Radio Shack. Ahí lo dice. ¿Y esa soldadura de plata, profe, igual es aplicable con el cautín o con ese mismo cautín? Sí, por supuesto. Es para circuitos, es para soldar circuitos de alta calidad. Sí, me imagino. O sea, ese carretito que ve en miniatura, estamos hablando, señor, como de 500 pesos. Sí, le creo de ser como de 4 metros nada más, ¿no? Más o O sea, menos. es poquito. Y hay más caras, señor. O sea, es de lo más caro la soldadura de plata, ¿no? Pero digo, es para cosas muy especiales ese tipo de soldadura. Y hay muchos tipos, hay que aclararlo. Hay muchos tipos. Dependiendo de lo que se va a soldar, es el tipo de soldadura. No es lo mismo soldar un PCB, soldar en chasis, a soldar dispositivos de chasis. O sea, es totalmente diferente. Entonces, en ese sentido, es algo que, pues obviamente se va aprendiendo en el camino, ¿no? Definitivamente. ¿Sí me Sí, explico, muchachos? sí, profe. Y Entonces, sí. ahí tengo una duda, profe. ¿Llegaría la soldadura a ser incompatible con la pasta? No. O sea, normalmente se utiliza pasta para soldar y se utiliza flux. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad de la pasta y del flux? Justamente que se alcance un punto de fusión más rápido a menor temperatura. Esa es la finalidad. Y por supuesto, entre otras cosas, mantener lubricada la punta del cautín. Sí. Sí, porque los que no tienen cautín de estación, como el compañero David, ¿verdad? Tiene un cautín que no tiene la temperatura graduable. ¿Y qué es lo que pasa? Se le quema la soldadura en la punta y por eso se hace negra. ¿Qué le pasa, no, David? Sí,
Sí, profe, sí. ¿Por qué sucede? Ese cautín, repito, está diseñado para, me voy a atrever a decirlo, para secundarias, por ahí así. O sea, no es para ingeniería ese cautín. Obviamente la punta que usted tiene es una punta vil de cobre, nada más semiestañada, es todo lo que usted tiene. El cautín de estación tiene puntas con un tratamiento especial con teflón, ¿sí? Que tiene de 3 a 4 capas especiales para que nunca se queme la soldadura. Y para asegurarnos esto, se utiliza la pasta para soldar, para mantenerla siempre lubricada y esté siempre estañada, plateadita, muy bonita la punta del cautín. Por eso es importante que ustedes tengan un cautín de estación para que cuando lleguen a aplicarlo y utilizarlo en el desarrollo y el diseño de sus circuitos, esté tan limpia que con baja temperatura funda rápidamente la soldadura y no sobrecaliente ni al componente, ni los pads, las pistas en el PCB. Por eso es importante tener este tipo de cautín. Y repito, ya que lo preguntaba, me parece que fue Sergio, el detalle de tenemos flux o tenemos pasta para soldar. Normalmente el flux permite separar, ¿sí? Y lo que es soldadura, la aísla entre pines. Cuando se hace la soldadura en circuitos integrados de montaje de superficie, es preferible utilizar flux, porque a la hora en que se hace la soldadura, no se hacen los cortos entre las terminales. Cosa que por eso se desarrolla de esa manera. Y hay soldadura también granulada. ¿Sí? La soldadura granulada, haga de cuenta que es una pasta vil. Entonces, se aplica la pasta y obviamente con el calor, a veces se utiliza aire caliente, inmediatamente funde el granulado y se deposita en el pad. Perfecto, esa es otra técnica de soldadura que también se puede utilizar en montaje de superficie. Entonces, en ese sentido, le digo, hay muchas opciones, ¿sí? Para poderlo hacer, pero en este caso, pues, definitivamente, muchachos, la práctica hacia el maestro. Eso es definitivo, ¿no? Cuanto más practiquen ustedes, mejor definitivamente les va a quedar. Y probablemente, no lo sé, la mayoría de ustedes ha trabajado soldadura en inserción. Pocos habrán trabajado soldadura en montaje de superficie. ¿O ya han hecho desarrollos en montaje de superficie, jóvenes? No, profe. Ok. Bueno, justamente conmigo, a fuerzas tienen que trabajar montaje de superficie. ¿Sí? A fuerzas, ¿sí? Y de hecho es no solo conocer los dispositivos, diseñar el PCB, sino también soldarlos. ¿Sí? Obviamente, ¿por qué? Porque me interesa que salgan súper bien preparados para cuando lleguen a la industria, ya saben de qué se trata, o sea, no van a ser, como dice su compañero Sergio, cacahuatazos ahí en montaje de superficie que van a arrancar hasta el componente y la pista, no, se lo hacen perfecto. ¿Sí? Esto es lo grave de estar aquí a distancia, que no podemos hacer ese tipo de prácticas para que lo aprendan ustedes, porque es importantísimo, ¿no? Para mí sí es muy importante que ustedes aprendan a hacer todas esas labores, ¿no? Cómo soldar tanto inserción como montaje de superficie, porque yo sé que hay quien me dirá, no, yo sé soldar, híjole, ya la hora que lo califico, cero, ¿qué pasó? Pues no que sabía soldar. Entonces, en ese Profe, sentido, mándeme. y si el siguiente semestre regresamos a clases presenciales, nos deja, aunque sea entrar a sus clases de laboratorio para aprender a soldar. Eso no se puede. Sí, señor, yo nunca tengo problema en ese sentido. Jamás tengo problemas, señor. Yo sí me atrevo a decirlo, a pesar de que me llegan a regañar, yo siempre acepto muchachos oyentes o acepto sobrecupo, o sea, yo soy muy necio en ese sentido, ¿no? Pues ojalá ya sea el próximo semestre presencial. Sí, Pues a profe, ver nos va a qué. tener a todo el grupo ahí metido. Y profe va a tener 70, se va a sentir como de primer semestre. Voy a reprobar a propósito para recursarla. Eso se le Bueno, llama pues si que lo estrategia repruebo, bien. no pasa nada. Voy a volver a reprogramar, profe. No, no es cierto. Se siente bonito ser regular. No, pero sí, digo, con todo gusto, cuando se toque el tema, yo no tengo ningún problema, por supuesto, en que puedo participar. Yo jamás le niego la entrada a un alumno que quiere, pues, participar en clase, ¿no? Jamás me niego, nunca me niego, muchachos, en ese sentido.
Entonces les digo en esa forma, pues digo, no sabemos cuándo nos toque regresar, yo lo desconozco, lo ignoro, sí estamos sujetos a muchas variables, pero pues, llegado el momento, probablemente pues, vamos a tener que regresar, por supuesto, ¿no? Pues en ese sentido, pues ya a los que les toque volverla a cursar digo, no de ustedes, sino de los jóvenes que les toque cursarla en presencial, pues van a vivir la grata y bonita experiencia de quemarse las manos, literalmente quemarse las manos, ¿no? Digo, yo sé que ahorita ustedes están en sexto. Cuando empezó la pandemia, ¿en qué semestre iban? Ay, vente, profe, estaba empezando tercero. Está en Estaba en tercero. cuarto, profe. ¿Sí? Estaba en cuarto. Cuarto. Sí, bueno, ¿en qué Tercero. edificio estaban? Yo estaba en segundo. estaba en el- Generalmente yo estaba en el 5. Sí, en el 5. Sí, también en el 5. Ok, Siempre en el bueno. 4. No sé si les tocó allá en el 2019, de repente ver a jóvenes sentados en los pasillos soldando placas y en los salones soldando cosas y perforando y Hasta en el aire. baño estaban soldando. No, entonces, Hijo, Yo les llevaba las palomitas. bueno, si les tocó ver así a grupos de muchachos en salones soldando y cosas así, seguramente eran alumnos míos. Seguramente, ¿sí? Porque, pues digo, aquí, vamos, su primer departamental fue hacer la fuentecita muy coqueta, como lo vimos, ¿verdad? Pero no solo es el cálculo, es armarla, ¿sí? Es armarla completamente, ¿no? Y le hago todas las pruebas bueno, no todas, pero sí le hago un sinfín de pruebas interesantes como se hace en la industria. Pero normalmente cuando yo califico los diseños, muchachos, los hago con una evaluación como si fuera precisamente un producto para comercializarse. Entonces estresamos al circuito, lo tratamos en las peores condiciones y tiene que pasar la prueba, obviamente. O sea, el entrenamiento de ustedes es justamente para que hagan ingeniería profesional. Y todo, eso lo califico y es justamente las cosas que platicamos y enseñamos ahí en el salón de clases, justamente, ¿no? Para que estén conscientes de ese detalle, muchachos. pues, Oiga, profe, ¿Qué pasó? y las puntas de cautín de estación, las tenemos que comprar así bueno, puntas de cautín para estación. Es que lo que pasa es que yo tengo un cautín de estación, pero nada más me dieron una punta. ¿Qué cautín tiene? Pues no sé qué marca sea. De hecho, aquí lo tengo, pero no sé qué marca sea. Pero sí se le regula el calor. Ok, bueno, el detalle es en función de la marca, es el stock de puntas que puede encontrar en el mercado. Ok. Por decirle algo, ¿no? Del que yo muchas veces recomiendo del Wheeler. Aquí en México aproximadamente hay de 8 a 10 puntas diferentes. En Estados Unidos usted encuentra hasta 40 puntas diferentes. Y uno dice, caray, pero pues, es para lo mismo. No, no, porque la forma física de la punta tiene mucho que ver lo que voy a soldar. O sea, hay puntas para montaje de superficie, hay puntas para inserción, hay puntas para dispositivos de alta potencia, hay puntas para baja potencia, mediana potencia. ¿Qué vas a soldar? En función de eso, es el tipo de punta, precisamente. Los hay con ángulos específicos para que cuando usted esté soldando, pues ya en la punta tiene un cierto grado de curvatura o de inclinación el cautín, ¿sí? La punta y puede soldar sin ningún problema, ¿no? De Por hecho, ejemplo, perdón, yo aquí, profe, tengo igual unas puntas diferentes que venían cuando compré el cautín. Bueno, esa es la normal, la de punta, ajá, sí, y me venían estas dos. sí, las de Chisel que se les llama, así es correcto. ¿Estas en dónde se usan, estas dos? Esas puntas de Chisel se Ajá. utiliza para soldar lo que son zapatas o para soldar o distribuir o estañar en la pista. Por ejemplo, esta está estañada, o sea, en esto está estañado con esa punta plana, la de Chisel que se le llama.
Sí. Y tocante a las puntas que tienen formas específicas, son para que cuando uno mete el cautín, ¿sí? O sea, ¿qué más otros componentes? Hay puntas especiales que tienen cierta curvatura para entrar. Por ejemplo, no sé si alcancen a ver, las voy a poner, por ejemplo, las de la base del circuito integrado, cómo están soldadas, ¿sí? O sea, vea, ahí por abajo, o sea, que dice uno, ¿cómo pongo el cautín hasta allá adentro, no? Bueno, pues hay puntas especiales para ponerlas ahí adentro. No sé si ven las que tienen la base del circuito integrado. Sí, Por sí ahí, se alcanzaba. ¿sí? Por abajo. Pues hay Ujú. puntas para hacer eso. ¿De acuerdo? Y las de planas, David, son justamente para estañar la tarjeta. O sea, todo circuito que ustedes hagan, lo tienen que estañar. Todo el circuito que hagan, deben estañarlo. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Una pregunta, profe. ¿Qué pasó, señor? Por ejemplo, ¿y las puntas dónde las conseguiría? Porque, por ejemplo, bueno, es que yo compré un cautín. Bueno, yo repito, dependiendo de la marca de su cautín, usted las puede conseguir por ejemplo, en Newark. Newark es un distribuidor que maneja todas las marcas del mundo. Ahí usted puede comprar las puntas que necesite. O sea, aquí en Es el que, por centro, me atrevo ejemplo, a decir, pues aquí no encuentran más que basura, muchachos, literal, ¿no? O sea, cosas para radiotécnicos, no encuentran cosas para ingenieros definitivamente. O sea, lo que van a encontrar es para esas personas. Para ingeniería, definitivamente tienen que comprarlo con los importadores, definitivamente, ¿no? Con los distribuidores internacionales es con los que se adquieren todo el material que quieran. Entonces, en ese sentido, para su cautín, yo lo exhorto a que busque en Newark puntas para su cautín y puede encontrar una gran variedad maravillosa de puntas para su cautín, definitivamente. Es que, por ejemplo, bueno, este lo compré en AliExpress, bueno, sí, no. ¿En dónde, perdón? En AliExpress, bueno, la tienda china. Ahí. Ajá. Bueno, Y digo, bueno, nomás cheque la marca, igual puede consultarlo con la marca también en Newark, o sea, porque sí, Newark también distribuye de otros tipos. Lo importante es que usted con el número de parte del cautín pueda buscar las puntas necesarias para que resuelva su problema de lo que necesite definitivamente. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, sí, profe. Sí, profe. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? No, profe. No, profesor. No, profe. Todo bien. Ok. Harder. No, no es Harder, es Harder lo distribuye también DigiKey, si mal no recuerdo. Sí, no sé, profe, ya tengo como unos 4 años con él. Sí, no, pero si mal no recuerdo, ahorita que vi la marca, Ujú. lo maneja, estoy seguro, DigiKey y lo maneja Newark. Ah, ok, profe. Ujú. Sí. Ahí, le digo, ahí puede entrar y puede consultar la variedad de tipos de puntas y accesorios que se tienen para el cautín. Ujú, profe, gracias. Y sí, le digo, todos pueden encontrar una gran variedad de marcas, definitivamente, para sus cautines. O sea, no es del compañero en AliExpress. Hay algunos cautines de estación
que vienen por un lado el cautín y por otro lado viene la punta de aire, ¿sí? Donde igual con un pedal o con un botón ya inyectan el aire caliente para montaje de superficie también. O sea, y cuestan muy baratas ahí en AliExpress, ¿no? Esas estaciones son muy económicas definitivamente. Lo que es caro es el envío, ¿sí? Pero en sí la estacioncita es muy económica. Entonces pueden darle una revisada por ahí, definitivamente, para que consulten. Y repito, hay mucha variedad, ¿sí? De estaciones para sus aplicaciones y sus necesidades que ustedes vayan a cubrir más adelante, definitivamente, muchachos. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, profe. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna duda adicional, muchachos? No. ¿No hay dudas? No. Todo bien, profe. No, profe, todo bien. Pues yo pienso que nos vemos mañana entonces para continuar con la parte que sigue de lo que es el análisis en frecuencia. Vamos a entrar un poquito más en materia de lo que es justamente el análisis en frecuencia para que lo vayamos estructurando matemáticamente en ese sentido. ¿De acuerdo, muchachos? Me parece perfecto, profe. Sí, profe, problemas. Ok, pues no habiendo dudas, pues tengan una excelente noche, muchachos. Diviértanse mucho, ¿sí? Váyanse a continuar con la merienda y a ver un rato las caricaturas. A ver, Pinky. Sale, profe. Sí, profe, gracias. Ya voy a ir a cenar, Nos vemos profe. siempre, muchachos. Cuídese. Por favor. Dios. Adiós. Hasta luego. Pásenla bien.